busca de protección, ¿sí? Para tapar el dolor, para sentirme protegido, y durante mucho tiempo viví esclavizado de la pornografía, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco con lo que es el concepto de la adicción. Acá hablamos un poco acerca de lo que les decía acerca de las carencias y las necesidades. Dice, el adicto sexual usa el comportamiento sexual compulsivo como un modo de ocultar necesidades insatisfechas. Hemos venido hablando durante todo el retiro que está bien, y muchas veces pensamos que no está bien tener necesidades. Está bien tener necesidades, ¿sí? Tenemos necesidades de afirmación, tenemos necesidades de ser amados, tenemos necesidades del amor de nuestros padres. Entonces tenemos esas necesidades y tienen que ser satisfechas, ¿sí? Sigue diciendo, es un recurso para saciar temporalmente esa sed intensa. Fíjense que dice temporalmente, esa sed intensa. ¿Esa sed intensa a qué? Sigue diciendo, producida por un pasado de carencias en las necesidades más profundas: amor, aceptación, seguridad y propósito, ¿sí? Fíjense que esas carencias estaban en mí desde pequeño. Familia disfuncional, un papá agresivo que le pegaba a mi mamá. Dejé de vivir con mis papás a la edad de los 10 años aproximadamente. Me fui a vivir donde mis abuelas. Los padres sí los veía dos o tres veces al año en vacaciones. Y estaba esa carencia de amor de mis padres, de aceptación, de seguridad. Nunca me sentí cómodo en el lugar donde estaba viviendo, porque sentía que no era mi familia. En muchas ocasiones, el Día de las Madres nunca mi mamá estaba, el Día del Padre tampoco. Como que me sentía que me hacía falta algo durante mucho tiempo y nunca llegó, ¿sí? Entonces sigue diciendo, las adicciones sexuales son un anestésico mecánico para el dolor. Son un anestésico mecánico para el dolor. La parte mecánica es lo que nosotros hacemos normalmente todos los días. Usted se levanta, va al baño, se lava los dientes, se viste y se da su trabajo. Entonces eso se vuelve tan mecánico en nuestras vidas que nosotros lo hacemos prácticamente como algo habitual en nuestras vidas, ¿sí? La pornografía desde muy temprano, como les decía, en mi vida se volvió algo muy habitual. Si bien en los años y en la ciudad donde yo vivía no había internet o no tenía computadora, pero de alguna u otra forma trataba de buscar la pornografía, ¿sí? Para aliviar ese dolor, porque había un vacío en mi vida que era las carencias de amor, de aceptación, de seguridad, de tener un propósito, de tener un papá que me dijera si lo puedes hacer, lo vas a lograr. Y eso pasó durante mucho tiempo. Yo recuerdo que incluso cuando yo fui a hablar con mi suegro, que le iba a pedir la mano de mi esposa, yo llamé a mi papá llorando y le reproché muchas cosas, siendo cristiano. Le reproché muchas cosas y lloré y le dije, ¿por qué no estás aquí? Viste que todo el mundo los apoya en sus papás y tú no estás acá. Y bueno, en ese momento mi papá no me dijo nada, simplemente trancó el teléfono y yo sentí como que tampoco le importaba eso en mi vida, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la manera sana que hemos aprendido acá en el retiro de empezar a llenar esas necesidades, y que simplemente el Señor en este tiempo, en estos días que usted ha estado acá recibiendo el amor, el Señor ha ido llenando cada uno de esos vacíos que ha colocado con su amor inagotable, con ese amor de Padre. Al principio yo les decía que no tratemos de limpiarnos nosotros mismos. Yo me voy a limpiar para poder llegar delante de la presencia de Dios y está limpio, y no es así. No es así. Creo que en el proceso el Señor nos limpia y nos va abrazando, y a medida que nos va abrazando y nos va llenando de ese amor, nos va limpiando. Amén. Porque en el principio yo me veía tan sucio. Yo conocí al Señor cuando tenía 20 años, 21 años, y recuerdo que cuando logré por un momento hablar acerca del abuso, que estaba teniendo atracción al mismo sexo, me recuerdo que mis pastores me dijeron, vaya a un encuentro y vaya a recibir liberación y levanten las manos y usted es libre en el nombre de Jesús, y ahora sí, siga sanando y siga adelante, que ya esté sano. Yo decía, pero en mí siguen cosas pasando, sigo sintiendo cosas, por más que en ese momento la iglesia y mis pastores y todo el liderazgo se volvió como en un muro de contención para reprimirlas, pero las guardé ahí en lo más profundo, y en algún momento, como decía Mauri, esa olla de presión iba a explotar. En algún momento se iba a ver algo, algún evento en mi vida que iba a volver a salir eso, ¿sí? Entonces vamos a avanzar, porque
queda un poco tiempo. Acá dice vamos a examinarnos, ¿sí? Les decía al principio que muchas veces nosotros no entendemos este punto de que si realmente hay algo de adicción en mi vida, ¿sí? Si hay algo de adicción sexual específicamente. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Córdoba acá hace 3 años, que comencé mis grupos de apoyo, que empezaron a hablar acerca de la adicción sexual, yo me senté y dije delante de Dios, y le reconocí a Dios y le dije, soy un adicto sexual. Entonces, me recuerdo una vez que un hermano me dice, no, pero no digas que no eres un adicto, no lo reconozcas. Yo le digo, sí, yo lo tengo que reconocer, porque yo tengo que entender que en mí hay algo que Dios necesita cambiar, que necesitas fallar. Y en ese momento tuve una conversación con mi esposa y le dije, mira, en mucho tiempo hubo adicción en mi vida, desde muy pequeño. Entonces empecé a hablar un poco con ella acerca de esto, porque yo pensaba que durante muchos años yo podía controlar esto, y no se podía controlar. Simplemente llenando esas necesidades y esas carencias era que Dios iba a empezar a hacer la obra. Amén. Entonces, más que síntomas o signos para ver si hay algo de adicción sexual en mi vida, es un poco examinarnos, ¿sí? La primera parte dice, el consumo de pornografía y la búsqueda de alivio mediante la masturbación se vuelven compulsivos. Esa parte compulsiva que pasa un día, 2 días, lo sigo haciendo repetidamente, no logro controlar esto en mi vida, eso puede ser que ya se volvió una adicción en su vida, ¿sí? Sigue diciendo, lo practico a pesar de ser consciente del daño que me provoca. A pesar de que esto me está haciendo daño a mí, le está haciendo daño a mi familia, lo sigo haciendo. Es algo que no puedo controlar, ¿sí? Dice, noto un deterioro progresivo de la calidad de vida y de las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. Ese deterioro progresivo de mi vida muchas veces se vuelve que comienzo a hacer algo y no lo termino porque no estoy concentrado, estoy pensando si estoy estudiando, agarro la computadora, el celular para estudiar y ya termino viendo pornografía. Entonces hay un deterioro, ¿sí? de nuestra calidad de vida. Sigue diciendo, me he vuelto insensible, me siento rígido, incapaz de conectarme con Dios, con otras personas y con mis emociones. Aquí hay algo muy importante, dice incapaz de conectarme con Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque la adicción a la pornografía trae mucha vergüenza y culpa a nuestras vidas, y eso nos aleja de tener una verdadera intimidad con Dios, ¿sí? Eso nos aleja de sentir que estamos conectados con Dios, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos culpables, porque viene la vergüenza, porque muchas veces pasan cosas y digo, voy a buscar a Dios, pero Dios no me va a escuchar, porque yo me la paso viendo pornografía, masturbándome, no soy digno de estar delante de Dios, ¿sí? Sigue diciendo, me aíslo de las demás personas, sintiéndome solo, sin conexiones verdaderas. Esto trae un aislamiento en nuestra vida social, porque no queremos que las personas que estén a nuestro alrededor se enteren que yo tengo una compulsión a la pornografía, a la masturbación, a todo lo que está pasando en mi vida, y como no dejo que nadie entre, no me quiero relacionar, me aíslo de las personas. Y me pasaba mucho esto, porque para mí era muy difícil mantener relaciones o sentarme en un lugar a conversar, porque siempre me sentía de que de alguna forma me iban a descubrir con cualquier cosa que yo fuera a decir. Entonces como que permanecía en un lugar muy poco tiempo y después ya iba a hacer mis cosas y esa parte de relacionarme, ¿sí? Sigue diciendo, para seguir examinándonos, ¿no? Prefiero las fantasías sexuales imaginarias antes que las relaciones reales. Sí, y pasa mucho en los matrimonios. Las personas que tienen mucha hipersexualización con la pornografía, no disfrutan el sexo con sus esposas ni con sus esposos tampoco, porque tienen muchas fantasías y mucha imaginación de lo que ven en la pornografía, ¿sí? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Sigue diciendo, sentimos que no estamos al control de nuestra vida, nos sentimos desordenados y nuestro interior es un caos total, ¿sí? Esa misma carencia de emociones y de necesidades es un caos total, ¿sí? Pierdo la sensibilidad espiritual y experimento la muerte. ¿La muerte? ¿Están dormidos? ¿La muerte qué? La muerte espiritual. Gracias, David. Porque muchas veces pensamos de que esa muerte espiritual no llega, y al momento que yo empiezo a perder mi conexión con Dios, empieza a llegar la muerte espiritual a nuestras vidas. Amén.
vivimos con culpa y vergüenza, lo que les decía hace rato, esa culpa, esa vergüenza que nos hace que no nos podamos acercar a Dios. Dice, vemos a las personas como objetos sexuales y no como personas con sentimientos. Salimos a la calle, relacionándonos con un amigo, con un compañero de trabajo, empezamos a crear fantasías en nuestra mente, cuando realmente, incluso, por ejemplo, algo que a mí me chocaba bastante era cuando decían, vean a las demás personas como Dios las ve. Entonces, la hipersexualización, yo veía a las personas como objetos sexuales, o podía tener fantasías con otras cosas, y yo decía, no logro ver a las personas como Dios las ve, ¿sí? Entonces, mis hermanos, al momento de examinarnos, es que usted pueda tener esa verdad de la que hablaba Nata, ¿sí? Si bien hay una misericordia, pero también tiene que haber una verdad establecida en nuestras vidas. Y conocer la verdad nos hace muy bien. Seguimos avanzando. Cuando nos examinamos y vemos que hay algo por allá de esto en nuestras vidas, decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Sí? Como decía Nata, me pasaba mucho y lo que decía Nata, por ejemplo, cuando hablaban de, bueno, eres libre, cree, y yo digo, sí Señor, soy libre, pero necesito hacer otras cosas para ser libre, y esas cosas no llegaron hasta, bueno, que llegó el pique de mi vida, que realmente estaba comiendo, como dice la palabra, el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos, ¿sí? Más adelante les voy a contar un poco más si tenemos tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere, ¿sí? Les decía que ese es el momento y el inicio de todo, el que decir, yo tengo un problema y le voy a dar la seriedad que esto se merece. ¿Por qué? Porque esto está trayendo muerte a mi vida, porque esto me está alejando de Dios, y yo le voy a dar la seriedad que esto merece. Dice, salir de la negación, salir de esa negación que nos mantiene en oscuridad, y decir, yo no tengo nada, no pasa nada, yo lo tengo controlado, no se preocupen. Y dice, tomar conciencia sobre cómo nos ha afectado en nuestras vidas, ¿sí? Si nos examinamos con estas preguntas que hicimos atrás, podemos ver qué tanto ha afectado nuestras vidas esto de las adicciones sexuales, de la pornografía y la masturbación. Entonces, como primer paso es reconocer que tengo un problema, ¿sí? Los estudiosos que van anotando, para que vayan anotando. Segundo, pedir ayuda, ¿sí? ¿A cuánto nos cuesta pedir ayuda cuando tenemos un problema que no quiero que nadie se entere? ¿Sí? Decimos, tenemos amigos, y tú dices, yo tengo amigos realmente que yo le pueda confiar esto. Decimos nuestro pastor, nuestro líder, pero bueno, lo que pasa es que yo la otra vez escuché hablando a nuestro pastor diciendo que los homosexuales o los de la pornografía y la masturbación no heredarán el reino de los cielos. Entonces dice, ¿con quién voy a hablar realmente entonces? Entonces, pedir ayuda es uno de los pasos que en el momento a mí me costó más, pero fue de mucha bendición para mi vida, ¿sí? El decir, tengo un problema y necesito ayuda, ¿sí? Como cuando una persona se está ahogando y está lanzando los manotazos como para que llegue alguien en su momento y le dé la mano y lo saque, así realmente me sentí en el momento de pedir ayuda, ¿sí? Dice, romper con el código del silencio que simplemente trae oscuridad y mentira a nuestras vidas, salir del aislamiento y dejar entrar a otras personas en esta parte de nuestra vida. Ya nosotros acá en el retiro dejamos entrar a esas personas, ¿sí? Incluso personas que no conocíamos, ¿sí? Dejamos entrar a esas personas y ya hay libertad, ya hay luz que Dios trajo en sus vidas por la confesión, por lo que usted pudo ya romper ese código del silencio y dejar entrar a otras personas, ¿sí? Y va a comenzar otro proceso, va a dejar entrar a otras personas que lo van a acompañar en el proceso, ¿sí? Dice, donde hay oscuridad reina el engaño, las mentiras, la vergüenza, el temor, el autoaborrecimiento, la culpa que le venía diciendo. Mientras decidimos encubrir la oscuridad, ella nos esclaviza, ¿sí? Mientras tratamos de tapar esas cosas, ponerlas en oscuridad, siempre nos vamos a estar esclavos a eso, vamos a estar siempre esclavos a esa adicción, a eso que nos aleja de Dios, a eso que seguimos tratando y no ver cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, vuelvo y les recuerdo lo que les decía al principio, el problema no es tanto sexual, sino emocional, ¿sí? Para más adelante verlo. Seguimos acá, esto es muy importante, creo que se ve bien ahí. Como tengo una afección en mi brazo, mi esposa me ayudó con la diapositiva y estábamos con lo de, si se veía, pero creo que sí se ve, ¿sí? Lidiar con las raíces de la adicción. Les decía
que no es tanto lo sexual. Y fíjese que acá dice, el comportamiento adictivo es solamente la punta del iceberg, ¿sí? Recuerdo que cuando vine por primera vez y empecé la escuela de restauración, me mostraban el iceberg y yo decía, qué tremendo, porque nunca había visto esto de que el iceberg puede ser muy pequeño arriba, pero abajo es súper grande. Y no sé quién viendo la escuela o viendo esto de una vez se acordó del Titanic y decía, realmente era tan grande, o por encima o por debajo, ¿no? Entonces eso me causaba mucha risa en ese momento. Entonces fíjense que acá dice, el problema no es tanto sexual, sino más bien emocional. Permitir al Espíritu Santo que nos revele las cosas que arraigan la adicción. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas raíces? Dolor, vergüenza, culpa, amargura, tristeza, ansiedad y rechazo, ¿sí? Todo eso lo tenía yo y empezó a crecer en mí, digo yo, a partir de los 9 años, que es que me acuerdo. Pero creo que el Señor en medio del proceso necesita siempre traer muchas cosas más a mi vida, porque yo siempre le digo a mi esposa ese me dice, no, cuando yo estaba en el jardín, me acuerdo cuando tenía 3, 4 años, y yo le digo, amor, yo nunca me acuerdo de 3, 4 años, o sea, me dice, no, de 5 tampoco, de 6 tampoco. Recién recuerdo un evento a los 8 años, que no me celebraron el cumpleaños a los 8 años, y eso para mí fue como que, no me quieren mis papás. Pero hay algo que estuvo bloqueado durante mucho tiempo en la infancia, que fue esa carencia del amor de mis padres, y trajo para mí dolor, vergüenza, culpa, amargura, tristeza, ansiedad y rechazo. Eso estuvo durante mucho tiempo en mi corazón, y cuando me decían, mira, vos tienes rechazo, ansiedad, yo decía, no tengo nada de eso. Pero realmente cuando entendí esto y empecé la escuela de restauración y empecé todo el proceso, entendí que sí, que incluso había rechazo hacia mí mismo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a un retiro, yo le decía, Señor, perdóname porque estuve con esta persona a los 9 años, perdóname porque esta persona siempre venía hacia mí. Y por un momento el Señor me dijo, no, o sea, tú no tienes la culpa. Tú fuiste abusado, tú eras un niño abusado. Entonces fíjense en toda esta vergüenza y toda esta culpa que yo tenía, que yo incluso le pedía perdón a Dios por el abuso, cuando no era así. Entonces eso se arraigó mucho en mi vida durante mucho tiempo, que lo traté de resolver, lo traté de ocultar, que lo traté de maquillar de muchas formas, que después trajo mucho daño en un momento muy específico de mi vida, en mi matrimonio, pero como decía Nata, abracé el proceso en su momento, y bendito proceso que me enseñó en el momento más difícil de mi vida el amor y la misericordia de Dios. Creo que nunca en la vida, durante todos los años que yo había estado en la iglesia, en el liderazgo, trabajando con matrimonio, trabajando con jóvenes, había sentido el amor de Dios en mi vida, como en ese momento. Entender nuestro ciclo adictivo, entender que hay un ciclo que nos lleva siempre a lo mismo, ¿sí? Cuando tú dices, mira, tengo 3 semanas que no veo pornografía, pero bueno, caí nuevamente en la pornografía. Y bueno, pasé 2, 3, 4, 5, 6, 8 días, volví a caer en la pornografía. O sea, hay un ciclo que se repite, hay un ciclo que se repite, hay un ciclo que se repite. Mira, dejé de ver las páginas sociales, las redes sociales, dejé de Instagram, dejé de buscar pornografía, pero pasó algo y caí. Dejé de buscar relaciones fuera del matrimonio, 1 mes, 2 meses, pero volví a caer. O sea, hay un ciclo que se repite, que está bueno entenderlo, ¿sí? Porque eso va a traer mucha libertad a nuestras vidas. Dice, la primera parte del ciclo son los disparadores, ¿sí? Ese disparador que nos lleva a ese momento de dolor, que necesitamos apaciguar ese dolor, ¿sí? De llenarlo con algo porque está pasando algo. Entonces dice acá, situación que causa preocupación, sentimientos de dolor o estrés. Fíjense que les decía que las raíces era el dolor, la culpa, la vergüenza, todo esto que nos causa un dolor y un estrés en nuestras vidas. Ese momento que viene a traer ansiedad a nuestras vidas. Puede ser el trabajo, puede ser la economía, ya de grandes, de pequeños pueden ser otras cosas, los estudios o cualquier cosa que llegue a nuestra vida a traer ese sentimiento de dolor y de ansiedad, ¿sí? Fíjense que la otra vez escuchaba que decía que cuando
somos niños o adolescentes y aprendemos algo que tape el dolor, aun cuando grande, si pasa algún evento que cause dolor a nuestras vidas, el cerebro nos lleva atrás y nos lleva a ese evento que hacíamos para calmar el dolor. Y es esto, chicos, es esto que es decir, esa situación exacta que viene a traer estrés y dolor a su vida, que le va a llegar ese disparador en la cabeza y a nivel del cerebro que va a decir, tengo dolor, estrés, ansiedad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a calmar? Y hay algo más sanador, que es decir, voy a llamar a un amigo, voy a llamar a mi pastor, voy a buscar a Dios, voy a tener intimidad con Dios. Pero no, ya lo sabemos que eso se calma con pornografía y masturbación, y voy directamente allá, ¿sí? Sigue diciendo, planificación. Recuerden que este es el ciclo, ese ciclo que empezamos desde cuando hay un disparador y volvemos ahora. Dice la planificación. Planificamos nuestro curso de acción para unirnos a nuestro objeto de placer. Esa planificación que durante muchos años ya tenemos. Bueno, voy a entrar al teléfono por acá y voy a llegar por aquí y allá. Me voy a ir por acá porque yo sé que si paso por esta plaza voy a ver a alguien con la cual yo pueda tener un encuentro sexual. O voy a llamar a alguien que tengo tiempo sin llamarlo, pero así ocultado, o voy a decir en mi trabajo que voy al baño un momentito y me llevo el teléfono y voy a ver pornografía. Entonces esa planificación que ya tenemos, ¿sí? Ritualización. Dice, la decisión libera una clase confusa de euforia. La oscuridad espiritual se establece y el ser completo palpita con anticipación el acto. Ya esta ritualización ya pasó el disparador, pasó la planificación y se estableció la oscuridad, porque se consumió el acto, ¿sí? Ya vio la pornografía, ya se masturbó, ya llegó el placer, y fíjense que dice aquí una confusión de euforia en ese momento, y llega la oscuridad, ¿sí? Y se establece la oscuridad nuevamente en su vida. Entonces, fíjense cómo va el ciclo, ¿no? Que muchas veces tú dices, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver lo del ciclo adictivo, yo decía, y sí, o sea, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando estaba lo del abuso, tenía dolor, culpa, ansiedad, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y siempre lo trataba de calmar con eso. Dice la culpa como cuarto paso del ciclo. ¿Qué trae la culpa? Sentimiento de fracaso, desvalorización, culpa y vergüenza. La práctica no quita el estrés. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No quita el estrés. El que lo hagamos no va a quitar esa ansiedad, ese dolor, esa culpa, sino que nos va a llevar a tener nuevamente culpa y dolor y volver al ciclo nuevamente, ¿no? Fíjense que acá les coloqué como lo muestra el libro Pasión Pura, que está allá en el stand si lo quieren comprar. Muestra el ciclo adictivo, ¿sí? Habla acerca de lo que es igual los disparadores como obsesión, ritualización, compulsión sexual, desesperación, y hay una resolución que es volver nuevamente al ciclo adictivo, ¿sí? Y el enemigo es tan astuto como que te dice, te hago que hagas todo esto porque al final yo te voy a culpar con vergüenza porque vas a volver a hacer el ciclo nuevamente, ¿sí? Entonces, regresando un poquito atrás, vuelvo a lo mismo, no es tanto lo sexual, sino lo emocional, ¿sí? Esas carencias, esas necesidades no suplidas en su momento, que yo recuerdo que hace poco estuvimos en Buenos Aires, mi esposo y yo compartiendo en una congregación, y después de compartir se acercó una señora que tenían como casi 50 años de casados, y se nos acercan y dicen, gracias por compartir porque trajo luz a mi vida, porque durante mucho tiempo pensé que habían cosas que no había sanado y todavía me faltan por sanar. Entonces muchas veces pensamos que tenemos tantos años en una congregación, tantos años en una iglesia, tenemos estudios teóricos, bíblicos, escuela de liderazgo, soy líder, y esto nos lleva a que siempre si hay una carencia en nuestras vidas, una necesidad en nuestra vida que no ha sido suplida, siempre va a haber un vacío en nuestras vidas que necesitamos llenar, ¿sí? Kai ayer con la revelación de la cruz decía que el enemigo vino ¿a qué? A ver, ¿quién se... ¿Cómo? Pero pónganse de acuerdo porque si no, no avanzamos. El enemigo vino ¿a qué? Y destruir. Pero ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué dice después? ¿Vida en qué? ¿En poquito? ¿En una sola área de mi vida o en todas?
vida en abundancia, ¿sí? En abundancia, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, entender que si el enemigo viene a través de todo esto a matar, hurtar, destruir, a traer muerte espiritual, a alejarme de Dios, romper familias, alejarme de las personas, Jesús vino a traer vida y la vino a traer en abundancia. Amén. Vamos a avanzar. Estamos a tiempo, todavía unos minutos. ¿Qué hemos aprendido en nuestra iglesia? ¿Qué hemos aprendido durante todo este tiempo? Hemos aprendido la verdad a través de la revelación de la cruz, ¿sí? Piensen que aquí dice entender la lucha espiritual, ¿sí? Entender que acá el proceso se basa en una lucha espiritual también de nosotros, ¿sí? Fíjense que dice en Romanos 6, del 6 al 8, sabiendo esto, la verdad, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta es la verdad, ¿sí? Que si morimos con Cristo, viviremos juntamente con Él, y Él trae libertad a nuestras vidas. Sí, eso lo aprendemos a través de la revelación de la cruz. Esa es la gran verdad, ¿sí? Esa es la gran verdad. Y cuando Nata decía esto, que muchas veces nos dicen la verdad en la iglesia, y que tú decías como, pero sí, hay algo que necesito pasar, porque yo voy a la iglesia, retiro y llego a mi casa y sigue una lucha, ¿sí? Fíjense qué dice Pablo acerca de luchando en mis propias fuerzas. ¿Qué dice en Romanos 7 del 18 al 23? Es un poco confuso, porque es como un trabalengua. ¿Sí? Bueno, en Venezuela decimos trabalengua, algo que es como que para decirlo complica, ¿no? Fíjense que dice así, voy a leerlo lento para que podamos entender un poco. Dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Pablo reconoce que el querer hacer el bien está en él, en su espíritu, pero no termina haciéndolo. Sigue diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelve a decir casi que lo mismo, ¿no? Dice, porque no hago el bien que quiero hacer, lo que está en mi espíritu que quiero hacer, la verdad que vimos acá. Eso es lo que quería Pablo hacer y entenderlo, pero dice que no lo termina haciendo. Sigue diciendo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigue diciendo acá: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Según qué? ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu de Dios que tenemos. Sí, ese es nuestro hombre interior, que decía, me deleito en hacer la ley de Dios. Pero sigue diciendo: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Yo acá coloqué algo porque Pablo acá a mí me enseña que es como que si él estuviera luchando en sus propias fuerzas, ¿sí? Como que, bueno, estoy luchando porque en mi espíritu yo conozco la verdad acá, pero hay algo en mí que quiero hacer la verdad, pero no termino haciéndolo, pero lo que quiero hacer es lo que no hago y es lo que termino haciendo. Entonces me gustaba mucho eso de que muchas veces nos decían, sí, eres libre, conoces la verdad y te eras libre. Sí, pero sí, seguía algo en mí, que seguía una lucha, volví a mi casa, pasaban unos días, volví a esto. Pero acá hay otra verdad: es su poder obrando en mi vida. No es en mi fuerza, sino en lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario por mí. Amén. Fíjense que la primera parte de Romanos 8, los dos primeros versículos dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Vimos que Pablo decía ya que el pecado que moraba en su carne, y acá dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a lo que ya conocimos en la verdad, que es que la verdad nos hará libre, que Jesús murió por nosotros y que si morimos con Él, viviremos juntamente con Él. Sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. ¿Nos ha qué?
liberado. Sigue diciendo, ya en el verso 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no mora en mí simplemente, mora en cuerpos, me perdí, también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la ¿qué? No a la carne, para que vivamos conforme. No somos deudores de ¿qué? Para no vivir conforme a la carne. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué hace? Viviremos. Amén. Estas son unas grandes verdades que están acá, y es entender que no es en nuestra lucha, sino en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Fíjense que aquí hay algo que me gusta mucho, que dice, no somos deudores. No somos deudores. ¿Sí? Fíjense que la palabra también dice que Jesucristo nos compró con precio ¿de qué? ¿Y de quiénes somos entonces? ¿A quién le debemos nuestra vida? A Cristo. Entonces no somos deudores de la carne para vivir conforme al pecado que está en nosotros, sino de Cristo Jesús, que viene a morar en nosotros, y podemos tener vida, y vida en gloria a Dios, porque están despiertos. Ok, fíjense que ya estamos terminando. Fíjense que yo les decía acerca del orden de nuestras vidas. Cuando ya reconocemos que sí tenemos un problema, cuando ya pedimos ayuda, cuando ya dejamos entrar a otras personas, cuando viene el Espíritu Santo y nos revela esta verdad, tenemos que entender que necesitamos tener un orden en nuestras vidas, o empezar a ordenar nuestras vidas de una forma que nos acerque más a Dios, porque ya conocemos la verdad, ya sabemos que sin nuestros cuerpos hay pecado a nivel de carne, pero el Señor viene a decirnos, no vivas conforme a lo que la carne te dice, sino lo que el Espíritu te dice, voy a traer libertad. Entonces tenemos que entender que esa libertad viene a traer unos órdenes a nuestras vidas, ¿sí? Y lo primero que colocamos acá es tiempos de intimidad con Dios, porque si usted quiere llenar esas necesidades de dolor, de culpa, de estrés, de ansiedad que manejamos, tenemos que ir a la cruz, y eso lo hemos aprendido esta semana. Tenemos que ir a tener intimidad con Dios. Yo le decía a los chicos del grupo pequeño, y aquí en adelante, y no es para sonar religioso, todo lo que vamos a hacer, vamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo entre en este trabajo? Muéstrame si tú quieres que yo entre en este trabajo, si este trabajo no va a traer algo malo a mi vida. Señor, ¿tú quieres que yo comience a hacer esto? Si tú quieres que yo comience a ir a este gimnasio, ¿tú quieres que yo me bañe en el gimnasio? ¿Qué voy a hacer si yo en el gimnasio bañándome? Me voy así cochino a mi casa y me baño en mi casa. Entonces empezar a tener esa intimidad con Dios, que sea el mismo Dios que nos diga qué vamos a hacer, ¿sí? Dice, crear rutinas y hábitos saludables en nuestras vidas. Muchas veces perdemos mucho tiempo en el teléfono, en la computadora. Vamos a salir a correr, vamos a llamar a un amigo para tomarnos un mate. Acá en Argentina que se reúne mucho para tomar mate. Vamos a salir, vamos a leer un libro, vamos a crear ahora una rutina de alimentación sana en mi vida. Vamos a empezar a crear hábitos saludables en nuestras vidas. Establecer límites en nuestras vidas. Algo que me pasó en el último año es que comencé a trabajar y hacer un trabajo de bendición para mi vida, y algo que quería desde hace mucho tiempo. Y todos mis amigos, ninguno es cristiano. Mis compañeros de trabajo, ninguno es cristiano. Hay una feminista, hay uno que tiene relaciones abiertas con su esposa. O sea, todos son una bendición. Yo puedo decir que son una bendición. Pero empecé a establecer límites con ellos, ¿sí? Ellos conocen que yo soy cristiano, ellos conocen mis principios, y desde el primer momento yo establecí límites con ellos, ¿sí? Yo empecé a verlos en el amor de Dios. Yo no les fui a predicar nada, yo simplemente llego, hola amigo, te quiero, lo abrazo. He compartido tiempo de tomarme un café con ellos, he compartido tiempo que si están cumpliendo años voy a compartir con ellos, pero ellos han visto simplemente el amor de Dios. Pero hay un límite que yo no he permitido que ellos crucen, a decirme, no, porque tú piensas esto, porque por ejemplo, mi amiga que es feminista, sí, ultra feminista, dijo la otra vez, bueno, después de conocer a Milcar durante mucho tiempo, yo creo que si yo me llegara a casar, que yo no creo ni en sacerdotes ni en pastores, el único que yo permitiría que me casara fuera Milcar. Entonces yo dije como que bueno, si hay algo que sembré ahí, aunque sea con amiga, te quiero, mira, no es así, todos los días llega a hablar de los hombres, que son no sé qué, y no sé qué más, y simplemente me río. Entonces podemos establecer límites.
¿sí? En nuestras relaciones de nuestro día a día y en lo que yo voy a hacer, ¿sí? Dice rendición de cuenta y autoconfrontación. Más adelante va a pasar Nata y va a hablar acerca de lo que es los grupos de apoyo, ¿sí? Que nosotros manejamos. Yo comencé mi primer grupo de apoyo en el 2021 y desde ese momento fue una gran bendición para mi vida. Entender que habían personas, no simplemente de Argentina donde estaba viviendo, sino en todas partes del mundo, que estaban pasando por lo que yo estaba pasando y que todos teníamos esos principios de buscar la sanidad en Dios, ¿sí? Entonces rendir cuenta, yo les decía a los chicos del grupo de apoyo que tenemos que llegar ahora y buscar esa persona que pueda ser nuestro rendidor de cuenta, de estar atento, es decir, por ejemplo, Mauricio es muy confrontador cuando te ve frente y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo va con los pensamientos? La pornografía, y tú, ya va. No, ven, espérate, pero eso es necesario, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que no, mira, yo quiero preguntarte, no le demos vuelta, es así y necesitamos tener esa confrontación con nuestras vidas, ¿sí? Acá coloqué algo sobre una aplicación que es Custodio, acerca de establecer límites con los celulares. Si tiene la oportunidad de tenerlo, va a bloquear páginas que muchas veces se entra pornográfica. Puedas tener una persona a la cual vos le puedas rendir cuenta y esas notificaciones le llegan a esa persona. Entonces es un poco para mantener esos límites que a veces no lo podemos controlar, ¿sí? Por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito de la rehabilitación, la otra vez quería montar algo y le escribía vida sana y salían cuerpos desnudos, ¿sí? Todos cuerpos atléticos, pero entonces tú dices como que vida sana y salen cuerpos, o sea, no, es como que ir bloqueando un poco eso, ¿sí? Entonces, para finalizar, les quería comentar que durante mucho tiempo traté de ocultar esto. Yo me acuerdo que mi esposa siempre me decía, Amílcar, uno le echa tanta agua al cántaro que llega un momento que el cántaro se revienta, ¿no? Y fue así. Durante mucho tiempo traté de ocultar, no dejé que nadie entrara a mi vida. Cuando mi esposa venía a decirme, oye Amílcar, está pasando algo, ¿qué está pasando? Yo le decía, no pasa nada, incluso metí a Dios, yo le decía, ya el Señor me restauró, ya el Señor me sanó, yo no estoy pensando en nada de eso. Incluso hasta a veces me sentí ofendido y le decía, no me vuelvas a preguntar de eso. Entonces tenía actitudes muy incorrectas durante mucho tiempo y eso me llevó al peor pique de mi vida, que fue cuando les decía que literalmente estaba comiendo con los cerdos, que fue que durante mucho tiempo le serví al Señor y después me alejé del Señor y entendí que la soledad no es sentirse solo porque estoy solo en mi casa y no veo a nadie, sino la soledad es estar separado de Dios. Realmente la soledad es que tú estés separado de Dios, que tú no sientas a Dios cerca de ti, ¿sí? En ese momento yo sentí la soledad más grande y volvía después de mucho tiempo. Yo me casé en el... Ay, que no se me olvide la fecha. Yo me casé en el 2012. Yo me casé en el 2012 y empezó nuestro matrimonio y empezamos a trabajar con... Fíjense todo esto. Empezamos a trabajar con matrimonios, éramos los encargados del ministerio de matrimonio en la iglesia, pero trabajaba para los demás y no para mí, ¿sí? Para tratar de llenar la ficha de que los pastores decían, sí, tienes que hacer retiro de matrimonio, tienes que hacer charla de matrimonio. Durante mucho tiempo trabajé para allá y no para acá. Y eso lo oculté, y en el momento que yo me alejé de esa contención que era la iglesia, que era los pastores, nos fuimos del país, llegamos a un país donde no conocíamos a nadie, a ninguna iglesia. Fuimos a ver una vez una iglesia y fue como que no me sentía cómodo y fue como que dije no. Incluso yo me acuerdo una vez que le dije a Cintia, yo trabajé mucho tiempo para Dios y este es el tiempo de reposo que yo necesito para que Dios trabaje en mí, le decía a ella. Y fue alejarme de Dios y fue volver a empezar a tener estrés, ansiedad, angustia, depresión, sentir que las cosas no iban a salir bien, me angustiaba el trabajo, ver a mi esposa vender golosinas en el semáforo para poder comprar la comida del día a día. Eso fueron muchas cosas que se empezaron a llenar de a poco, no sentir que las cosas estaban bien, y volvió esa ansiedad y volvió ese disparador de decir, mira, esto te va a ayudar a calmar un poco. Volvió la pornografía nuevamente, volver a ver pornografía, ya después volver la masturbación,
y hasta volver a llegar y tener adulterio y engañar a mi esposa, ¿sí? Entonces, en ese momento que mi esposa descubre todo y pensando que mi vida se iba a acabar, cuando les decía que en ese momento sentí el amor más grande de Dios en mi vida, fue literal. Yo me acuerdo que cuando mi esposa se enteró, yo estaba caminando donde estaba ella y yo decía, mi esposa va a agarrar un palo, era un tercer piso, recuerdo, me va a lanzar por la ventana, me va a matar, va a haber muchas cosas y pensé que mi vida se iba a acabar, que todo lo que yo había construido se iba a acabar, que el pensar que nunca iba a ser como mi papá, y lo estaba haciendo, había engañado a mi esposa como mi papá lo hizo muchas veces, y fue decir, tanto trabajar para no ser como tu papá y eres como tu papá. Y en ese momento que me acerqué a Cintia, recuerdo que Cintia estaba llorando y yo venía llorando así que no podía, y simplemente Cintia abrió los brazos y me dijo, te amo, de esto vamos a salir juntos. Y yo decía, no, y por eso le dije, no hagas esto, y me decía, no, ven, y me seguía abrazando, y me decía, no, de esto vamos a salir juntos, y vamos a buscar ayuda, y yo le decía, no, está mal, o sea, y ahí entendí el amor de Dios en mi vida. Pasó lo mismo cuando fui a hablar con mis suegros. Cintia me dice, si quieres comenzar un proceso de restauración, tienes que hablar con mis papás. Pero yo estaba en Venezuela y Cintia estaba en Perú, y yo decía, yo no voy a hablar con mi suegro solo, yo no le voy a decir esto a mi suegro. Mi suegro es un italiano como de 2 metros tantos, como así, y yo decía, me acordaba mucho que cuando nos fuimos a casar, él es pastor, y cuando nos fuimos a casar, él fue que nos casó, y me dijo, te estoy entregando lo más valioso que yo tengo en mi vida. Cintia es hija única, y te estoy entregando mi única hija, mi tesoro más grande. Yo me acordaba de eso y yo le decía, yo no le puedo decir a este señor todo lo que ha pasado porque este señor me va a matar. Y Cintia me seguía diciendo, si tú quieres que comencemos el proceso de restauración, tienes que hablar con mis papás. Yo no le he ocultado nunca nada a mis papás y tienes que contar a mis papás. Bueno, decidí como unos días antes de salir de Venezuela, llamé a mi suegro y le dije, necesito hablar con los dos. Se sentaron ellos adelante, yo acá, y comencé a llorar como 2 horas. Hasta que por fin salió una fuerza, no sé de dónde, de decirle, pasó esto, abrir mi corazón, confesarle desde el abuso que había tenido desde pequeño. Y mi suegro no decía nada, no se le movía una ceja, una sonrisa, no pelaba un diente, nada, hermano. Callaba y mi suegra también me veía. Cuando yo terminé de decir todas las cosas que pude decir y ya no dije más nada, mi suegro se levantó de su silla y yo dije, va a buscar algo para golpearme, y mi suegro se paró de la silla y se arrodilló frente a mí y me dijo, hijo, te perdono por no estar contigo en los momentos que tú más lo necesitabas. Hijo, te pido perdón por no estar ahí a tu lado. Te pido perdón por no apoyarte y por no suplir todas las cosas que tú necesitabas. Y mi suegra me abrazó mi suegra se paró, me abrazó y lloró conmigo y me dijo, te amo, eres mi hijo, no soy quien para juzgarte, y como familia vamos a salir de esto. Y lloramos ahí mucho tiempo. Mi suegro oró por mí. Para ese tiempo ya mi papá había muerto. Sentí que el amor del Padre había venido a restaurar muchas cosas en mi vida. Siento que con ese abrazo, esa conversación, el amor de Dios como Padre vino a llenar tantas cosas en mi vida, y comenzó el bendito proceso. Venirnos a Argentina, buscar el ministerio, y con eso conseguí una gran verdad, que donde hay oscuridad hay esclavitud. Y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Que mientras que yo siga trayendo luz y diciendo y parándome acá, me acuerdo que cuando Mauricio me dijo, ¿quieres compartir tu testimonio? ¿Quieres hacerlo? Vamos a grabarlo y lo vamos a subir a redes sociales. Yo le dije, ¿qué? ¿A redes sociales? ¿Lo van a ver la gente? Y mi esposa simplemente me dijo, si esto sirve para que otras personas puedan ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hablar y lo va a transmitir y va a salir en redes sociales. Y así ha pasado, mis hermanos. El grupo de apoyo ha sido de gran bendición por esto, por confesar vuestras ofensas unos con otros. Tener a alguien que pueda traer luz a mi vida, que yo le pueda decir, mira, pasó esto, está pasando esto, chicos, tengo una tentación, chicos, me siento ansioso, llegó el dolor nuevamente, y alguien te pueda llamar y te pueda decir, mira, estamos orando por ti, estamos acá, cuéntame qué está pasando. Eso, traer luz a nuestras vidas, amén.
Raudamente dijera Mauri, que no ha llegado, que tenemos tiempo, voy a pasarles a la mejor mujer del mundo, mi esposa, ¿sí? Que va a compartir con ustedes un poco del testimonio. La mujer más bella de mi mundo, porque cada quien tiene su mundo y puede tener a su mujer más bella, ¿verdad, hermano Guillermo? Buenas tardes. Bueno, yo me imagino que ustedes saben que de verdad que de ninguna manera es lindo o es agradable contar nuestro testimonio. Sin embargo, es como lo que les comentaba a Milcar ahora, que yo le decía que Dios se glorifica en nuestras heridas, en nuestros desiertos, en nuestras miserias. Y si todas estas cosas por las que cada uno de nosotros, lo que ha pasado aquí, el exponerlas va a ser de esperanza para otro, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por el proceso, gloria a Dios por el desierto. Yo realmente nunca pensé que pudiese pasar por las cosas que he pasado con Amílcar, pero le doy gloria a Dios por el propósito, le doy gracias aún por las consecuencias que tuvo esas acciones, porque fue la manera en donde el Señor lo llamó, y eso es lo más importante. Bueno, yo quiero contarles un poquito de mi historia personal. Desde el minuto cero, en donde a mí me hablaron siendo una adolescente de Jesús y me hablaron del amor de Dios, yo supe que eso era lo que quería hacer con mi vida. Y mientras más conocía o iba a alguna reunión, más deseo tenía de servirle, de vivir para Él. O sea, yo escuchaba a la persona que me daba el discipulado y yo quería dar la palabra, yo quería orar, pero tenía mi vida tan enmarañada, que pasó un tiempo para que yo pudiese tomar ciertas determinaciones y cortar con esas cosas. Realmente era tanto mi anhelo, era tanto mi deseo por servir al Señor, que me faltaba el aire, o sea, me faltaba el oxígeno. Y de paso, después que tú conoces la verdad, ni siquiera puedes pecar feliz, ¿sí o no? Ya tampoco vas a disfrutar del pecado porque sabes que está mal. Entonces era una completa agonía el no poder estar con el Señor y el no poder hacer lo que Él estaba diciendo que quería para mí o que tenía para mí. En ese punto, bueno, yo corto y me tomo ciertas determinaciones. La número uno, que creo que era la que más me afectaba, era cortar con una relación tóxica que tenía en ese momento y decir que hasta que yo, por ejemplo, eso era un lineamiento básico, importante para mí, hasta que yo no me case, yo no voy a tener relaciones sexuales con nadie más. Y la próxima vez que yo diga tengo un novio es porque ese va a ser mi esposo. Y eso fue con el Señor, y eso fue así, fue determinarme, cortar. Sin embargo, pasaba algo, que era que yo estaba subiendo así con el Señor, cerca de Él, y ¡pum! Veía, quizá de repente, no pornografía explícita, pero alguna de estas películas bastante subida, y eso me llevaba a la masturbación. Y esto era un ciclo que se repetía, tal cual como lo está describiendo Amílcar. Todo estaba bien, yo estaba avanzando con Dios, porque eso es lo que quería hacer, estaba avanzando con Él, y ¡pa! Ocurría esto y todo se venía abajo, porque me sentía tan sucia, me sentía tan inmunda, me sentía tan mal. Esto me quitaba la autoridad, yo sentía que todo en mi vida era una hipocresía, era una falsedad, y de repente me tocaba entonces ir a llevar la palabra o a ministrar, y sentía que no tenía la autoridad, que no tenía el respaldo de Dios, porque cuando nadie me veía estaba haciendo eso que estaba mal delante del Señor. Bueno, pasa el tiempo, yo conozco a Amílcar,
tuvimos un noviazgo muy lindo, un noviazgo de verdad, de mucha pureza, de respetarnos, de guardarnos, de unos jalones ahí, unos besos que eran necesarios para saber que íbamos a tener un matrimonio feliz, pero gracias a Dios nunca pasó nada, siempre nos guardamos. La primera vez que nosotros estuvimos fue hermoso poder arrodillarnos antes, alrededor de la cama, poder darle gracias a Dios por guardarnos hasta ahí. Y fue todo muy lindo, ese comenzar, esa limpieza de mi matrimonio. Sin embargo, durante todos los años, o durante el tiempo que fuimos novios, este ciclo adictivo nunca lo pude romper ni lo pude sanar. Entonces, bueno, nos casamos, pasa el tiempo, pasaron exactamente 7 años y yo comienzo a ver que están pasando muchas cosas en Amílcar que no están bien. Y yo realmente, siendo una mujer de oración y estando bastante agarrada del Señor, porque en ese momento no tenía nada de qué agarrarme. No tenía una iglesia, no tenía unos pastores, estaba en un país que no conocía, trabajando como un esclavo, o sea, en todo, sin familia, sin amigos, sin dinero, fuera de todos los contextos de protección y de princesa que había tenido hasta el punto en donde salí de mi país. Y eso me hizo que yo sí o sí tuviera que aferrarme al Señor. Y yo, como mujer, porque eso es discernimiento espiritual y creo que está también en el ensamblaje con el que el Señor nos hace, podía ver cosas y sentir cosas que quizás no podía identificar. Y bueno, ahí estaba yo orando, diciendo: el Espíritu Santo, saca a la luz lo que está pasando, qué pasa con Amílcar. Y le trataba de hablar, y a mí me sorprendía mucho que, siendo Amílcar tan bello, ese hombre de Dios con el que yo me casé, él ni siquiera quisiera orar. Yo le decía: vamos a orar, y era como, era un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, cuando finalmente pasa todo este proceso bastante trágico en nosotros, con consecuencias muy fuertes, yo descubro que Amílcar me fue infiel. No solamente me fue infiel, sino que lo hizo con un hombre. Entonces, como que se va poniendo todo más turbio, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, yo siendo una persona tan llorona, o sea, siempre como que me consideré débil. En ese momento, por alguna razón que no les puedo explicar qué, solamente sé que fue el Señor en mi vida, tuve la entereza, o sea, de no ir con llanto, de simplemente decir: estoy aquí, y protegerlo en ese momento en donde yo sabía que el primer pensamiento que iba a hacer era quitarse la vida. Entonces, bueno, yo estuve allí para apoyarlo en ese proceso, pero a la vez que tuve esa madurez y esa fuerza del Señor para seguir avanzando, todo en mí estaba mal. Todo en mí estaba mal, yo me quebré, parecía un zombie, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Amílcar se va, Amílcar se va a Venezuela, como les comentó ahorita, y yo quedo sola. En ese momento, cuando quedo sola, en medio de ¿qué tenía que hacer yo? Orar, clamar, todo. Lo que hice fue ir a buscar al dealer de mi droga, buscar internet y buscar pornografía. Entonces, después de eso, o sea, ya ahí no estaba mal solamente todo con él, sino todo mal conmigo. Y bueno, en ese momento de decadencia, decir: Dios mío, ¿qué es esto? Vuelvo, en ese mismo momento, empiezo a buscar ¿por qué la adicción sexual? En ese momento recuerdo que conseguí un video de Pasión Pura, en donde lo primero que escuché fue que estas adicciones eran un anestésico para el dolor. Y en ese momento como que todo se despertó en mí y pude entender muchas cosas. Ahorita me parece muy obvio, pero en ese momento fue un gran descubrimiento. O sea, yo no sabía que así se calmaba el dolor y que era una droga.
Bueno, comenzamos el proceso de restauración, comenzamos la escuela de restauración. En el Ministerio de Restauración me doy cuenta de que algo que yo toda la vida me culpé y me hice culpable y me sentí sucia y todo, que fueron todos muchos años de juegos masturbatorios con niños, y siempre culparme por eso sin entender que había sido abuso. Recién descubro entonces que ese abuso fue la consecuencia de toda esta hipersexualización, más un hogar disfuncional, más todo, que me llevara a que esa fuera mi salida durante toda mi vida. Y como no había podido sanar todas esas cosas, perdonar el abuso, seguía manteniéndose esto. Entonces, bueno, gloria a Dios por todo esto que pasó, porque nos sirvió para traer libertad a los dos. Entonces, fíjense, yo hoy quiero dejarles una palabra y ya terminamos. Y lo que quiero decirles es que, bueno, que basta de que nos droguemos. O sea, basta. Yo creo que el Señor no pone una carga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. El Señor se fortalece en nuestras debilidades. Así que ese dolor lo vamos a tener que enfrentar solos, sin drogas. Porque Él es poderoso en nosotros, así como les decía Milcar. Su Espíritu Santo es el que va a obrar en nosotros para darnos la fuerza de enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Herida, trauma, dolor, abandono, lo que sea. Porque ya no lo vamos a hacer más solos. Lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para cerrar, póngase de pie. Vamos a leer Job 11, este verso que nos regaló la hermana Ana. Job 11:13 dice: si dispusieres en tu corazón si dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echaras de ti, y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza y esperanza, porque hay esperanza. Entonces, hay esperanza en Cristo Jesús. Nos vamos del encuentro, no vamos a tener a los líderes, pero vamos a tener al amor, al Consolador, al bendito Espíritu Santo, obrando en nosotros y trayendo libertad cada día. Amén. Gracias, amor. Acá, antes de terminar, les queremos dar esta información de nuestro grupo Pasión Pura, que es el grupo de apoyo para varones. Va a comenzar ahora el 7 de septiembre, todos los jueves, por 4 meses, ¿sí? El 7 de marzo, perdón. Perdón. Dura 4 meses la información con ese número. Le pueden preguntar también a sus líderes del grupo de apoyo para que le pasen la información. Hágalo, hermano. De verdad va a ser una bendición para su vida. El que pueda tener una contención durante mucho tiempo y entender muchas cosas de lo que Dios va a hacer para su vida, ¿sí? Esto nació por ese anhelo de tener ese grupo donde podamos empezar a trabajar esto de la adicción y que cómo podemos salir de eso. Amén. Vamos a orar para finalizar y que podamos decirle: Señor, si todavía hay algo en mí, que tú lo puedas sacar. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor, que trae libertad y que trae luz. Gracias porque nos permites acercarnos a ti, Señor, para que seas tú quien nos sane, para que seas tú quien nos limpie, Señor, y nos llenes de todo tu amor. Gracias, Padre, por recibirnos. Gracias por recibirnos aún con nuestras heridas, con nuestros quebrantos. Aún cuando no teníamos fuerza, Señor, vos saliste a nuestro encuentro para abrazarnos, papá. Gracias. Y en esta hora, Señor, yo declaro que tu luz trae libertad sobre la vida de mis hermanos, que tu luz y tu amor, Señor, quiebra cadenas y trae libertad, Señor. Pero que si todavía hay algo en nuestros corazones, Señor, que tiene que salir a la luz, tú lo traigas, papá, y podamos trabajar en función de acercarnos cada día más a ti, Padre. Porque entendemos que es por ti y para ti, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Le damos las gracias. Gracias, familia Bolaño.